Roa Esparta y esta es mi cuarta evidencia lectura del libro del Anticristo. Y a partir de ese instante surgió un problema absurdo: ¿cómo pudo Dios permitir eso? A trastornada razón de la pequeña comunidad encontró a esto una respuesta realmente espantosa y absurda. Dios entregó a su Hijo para remisión de los pecados como víctima, como se acabó de un solo golpe con el Evangelio. El sacrificio reparador en su forma más repugnante, más bárbara, el sacrificio del inocente por los pecados de los culpables. Qué horrendo paganismo. Jesús había suprimido en efecto el concepto mismo culpa. Negó todo el abismo entre Dios y el hombre, vivió esa unidad de Dios y hombre como su buena nueva, y no como privilegio. A partir de ahora, en el tipo de redentor ingresan sucesivamente la doctrina del juicio y del retorno, la doctrina de la muerte como muerte, sacrificio, la doctrina de la resurrección, con la cual queda escamoteado el concepto entero de buenaventuranza, realidad entera y única del Evangelio. En favor de este estado después de la muerte, con aquella insolencia del rabino que lo distingue en todo, Pablo hizo lógica de esta concepción, esta impudicia de concepción. Si Cristo no resucitó entre los muertos, vana más despreciable de todas las promesas incumplibles. La desvergonzada doctrina de la inmortalidad personal, Pablo mismo la enseñó incluso como premio. Ya se ve que es lo que con la muerte en la cruz había llegado a su final, un punto que arranque completamente originario por un movimiento budista de paz, para una efectiva, no meramente prometida, felicidad en la tierra, pues ya lo he destacado con la diferencia fundamental entre ambas religiones de decadencia continua, siendo esta el budismo no promete, sino que cumple. El cristianismo promete todo, pero no cumple nada. A la buena nueva la sucedió inmediatamente, la peor de todas, la de Pablo. En Pablo cobra cuerpo el tipo antitético del buen mensajero, el genio en el odio y la visión del odio en la implacable lógica del odio. ¿Cuántas cosas ha sacrificado al odio este desevangelista? Ante todo, el Redentor lo clavó a la cruz suya, la vida, el ejemplo, la doctrina, la muerte, el sentido y el derecho del Evangelio entero. Todo eso se dejó de existir cuando el falsario, por odio, comprendió que era lo único que podía usar, no la realidad, no la verdad histórica. Y una vez más, el instinto sacerdotal del juicio perpetró idéntico gran crimen contra la historia. Borró sencillamente el ayer, el antes de ayer del cristianismo, se convirtió en una historia del cristianismo primitivo. Más aún, falsificó otra vez la historia de Israel para que apareciese como la prehistoria de su acción. Todos los profetas han hablado de su Redentor. Más tarde, la Iglesia falseó incluso la de la humanidad, convirtiéndola en prehistoria del cristianismo, el tipo del Redentor, la doctrina, la práctica, la muerte, el sentido de la muerte, incluso el después de la muerte. Nada quedó intacto, nada continuó siendo siquiera parecido a la realidad, el centro de gravedad de toda aquella existencia. Pablo lo desplazó sencillamente detrás de esa existencia, lo situó en la mentira del Jesús resucitado. En el fondo, él no podía usar en modo alguno la vida del Redentor. Necesitaba la muerte en la cruz y algo más aún, tener por honesto a un Pablo cuya patria era
la sede principal de la ilustración estética en todos. Cuando de una alucinación adereza la prueba de aquel redentor sigue viviendo, o prestar siquiera fe a su relato de que él tuvo esa alucinación, sería una verdadera bobería. Por parte de un psicólogo, Pablo quería el fin, por consiguiente quiso también los medios, lo que él mismo no creía, creyendo los idiotas entre los cuales arrojó su doctrina. Su necesidad era el poder. Con Pablo, una vez más quiso el sacerdote alcanzar el poder. Él solo podía usar conceptos, doctrinas, símbolos con los que se tiraniza a las masas, con los que se forman rebaños, que es lo único que Mahoma tomó en préstamo más tarde el cristianismo. Él inventó el invento de Pablo, su medio de lograr la tiranía sacerdotal, de formar rebaños, la creencia en la inmortalidad, es decir, la doctrina del juicio. Cuando se coloca dentro de gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se le ha quitado de la vida tal el centro de gravedad. La gran mentira de la inmortalidad personal destruye toda razón, toda naturaleza existente en el instinto. A partir de ahora, todo lo que en los instintos es beneficioso, favorecedor a la vida, garantizador del futuro, suscita desconfianza. Vivir de tal modo que ya no tenga sentido vivir, eso es lo que ahora se convierte en el sentido de la vida, para que ya el sentido de comunidad, para que la gratitud a la ascendencia y a los antepasados, para que colaborar, confiar, para que favorecer y tener en cuenta algún bien general. Todas esas cosas son tentaciones, todas esas cosas son desviaciones del camino recto. Una sola cosa es necesaria. En cuanto alma inmortal, cada uno tiene idéntico rango que cualquier otro. En el conjunto de todos los seres, la salvación de cada individuo tiene derecho a reclamar una importancia eterna. Pequeños santurrones y locos en sus 3/4 partes tienen derecho a imaginarse que en razón de ellos las leyes de la naturaleza son transgredidas de modo constante. Nunca se estigmatizará con base de desprecio semejante intensificación hasta lo infinito, hasta lo impúdico de toda especie de egoísmo. Y sin embargo, el cristianismo se debe su victoria a esa deplorable adoración de la vanidad personal. Con ella es con la que he persuadido a seguirle cabalmente a todos los malogrados, a todos los hombres de sentimientos rebeldes, a los fracasados, a todos los derechos y escorias de la humanidad, la salvación del alma. Dicho claramente, el mundo gira alrededor de mí, el veneno de la doctrina, idénticos derechos para todos. El cristianismo, el que lo ha diseminado de modo más radical desde los más escondidos rincones de los instintos malos, del cristianismo ha hecho una guerra a muerte a todo sentimiento de respeto y de distancia entre los hombres, es decir, al presupuesto de toda elevación, de todo crecimiento de la cultura. Con el resentimiento de las masas ha forjado su arma capital contra nosotros, contra todos los seres aristocráticos, joviales, generosos que hay en la tierra, contra nuestra felicidad en la tierra, la inmortalidad concedida a todo Pedro y a todo Pablo. Ha sido hasta ahora el intentado máximo contra la humanidad aristocrática, el atentado más maligno, y no infravaloremos la fatalidad que desde el cristianismo se ha introducido
furtivamente hasta en la política. Nadie tiene ya hoy valor para reclamar derechos especiales, derechos señoriales, un sentimiento de respeto para consigo mismo y para con sus iguales. Un paso de la distancia nuestra política está enferma de esa falta de valor. El aristocratismo de los sentimientos ha sido socavado de la manera más subterránea por la mentira de la igualdad de las almas. Y si la creencia en el privilegio de los más hace y hará revoluciones, y el cristianismo no se dude de ello, son los juicios cristianos de valor los que toda revolución hace más que traducir en sangre y crímenes. El cristianismo es una rebelión de todo lo que se arrastra por el suelo contra lo que tiene altura, el evangelio de los viles, el vivencio.